Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo esta pulsera realizada con pétalos con mucho movimiento. La técnica es crochet clásico y es muy sencilla de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar esta pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales: alambre de cobre esmaltado, calibre 30, llavecitas para pulsera y aritos de cobre, alicate de corte, alicates de presión y un crochet, en este caso es Macusa 4. Empezamos. Acá tengo un alambre de cobre calibre 30 y por acá tengo un crochet Macusa 4. Entonces empezamos a hacer las cadenitas. Una, dos, tres y cuatro cadenitas. La última la unimos a la primera. Y acá tenemos nuestra primera presilla o argollita, como quieran llamarle. Luego hacemos 4 cadenitas, 3 y 4. Y acá vamos a dar inicio a otra presilla igual a esta. Entonces realizamos 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y lo unimos acá a la cuarta, ¿no? De acá 1, 2, 3, 4. Ahí está, lo unimos. Y realizamos 4 cadenitas más. 2, 3, 4. Acá realizamos otra presilla o argollita. 1, 2, 3. Y esta la unimos acá a esta cuarta. Entonces recapitulemos. Acá ya tengo 3 argollitas. Una, vamos a abrirlas para que se vean mejor. 1, 2, 3. 3 argollitas. Cada argollita es de 4 cadenitas, ¿no? Y entre argolla y argolla hay 3 cadenetas. Entonces yo voy a continuar la primera fila hasta hacer el largo de una pulsera, aproximadamente 17 centímetros. Bueno, acá ya terminamos de hacer la primera fila de nuestra pulsera de 17 centímetros, que es la medida estándar. Y nos salieron 14 presillas, 14 argollitas. Entonces ahora volteamos nuestro trabajo y empezamos por acá, en la primera presilla. Hacemos 3 cadenitas para tomar altura porque vamos a hacer pétalos. 3 cadenitas, una lazada, entramos acá al círculo, deslizamos, nos quedamos con 2, deslizamos nuevamente. Tomamos una lazada, entramos, deslizamos y cerramos. 3 varetas,
4, 5 y 6. 6 varetas. Luego hacemos 3 cadenitas para bajar, para cerrar nuestro pétalo. Y así queda terminado nuestro primer pétalo. Luego empezamos el otro en la misma argollita, en la primera. Vamos a hacer el segundo pétalo. 3 para tomar altura y luego hacemos las varetas. Bueno, acá ya terminé de hacer mis 2 pétalos en la primera argollita. Ahí está. Y así vamos a realizar 2 pétalos en cada argollita. Pero también hay un camino antes de llegar a los pétalos, ¿no? Son 3 cadenitas. Acá están nuestras 3 cadenitas. Entonces hacemos una cadenita. Y en la cadenita del medio entramos medio punto y hacemos nuestras cadenitas. 1, 2, 3. Y entramos en el mismo puntito donde empezamos las 3 cadenitas. Ahí entramos y cerramos. Cerramos nuestra argollita. Abrimos para que se note. Ahí está. Y luego hacemos una cadenita más. Y entramos acá a la segunda presillita. Ahí entramos para realizar nuestros pétalos, nuestros 2 pétalos. 1, 2 y 3. Varetas hacemos 6. Y 3. Unimos acá. Y ya hicimos nuestros 2 pétalos de nuestra segunda argollita. Ahí está. Entonces ahora nos toca hacer lo mismo que hicimos acá. Son 3 cadenitas acá. Hacemos una cadenita paralela a esta. Y acá en el centro hacemos una argollita. Medio puntito y hacemos 1, 2, 3. Entramos en el mismo punto. Cerramos. Y luego hacemos una cadenita paralela a esta. Y entramos en la argollita para volver a hacer nuestros 2 pétalos. 1, 2, 3 y continuamos. Bueno, entonces así continuamos toda la fila. Toda esta fila vamos a hacerla igual. Son en cada argollita vamos a hacer 2 pétalos. Luego, entre las cadenitas,
vamos a hacer paralelas a esta una cadenita, paralela a esta, luego en el centro una argolla de las mismas dimensiones con 3 cadenitas y acá otra cadenita para tomar nuevamente la argollita para hacer 2 pétalos más. Así toditita la fila. Yo me quedo terminando toda esta fila. Y acá ya terminamos la segunda fila. Hicimos en cada presilla o argollita, hicimos 2 pétalos que se miran. Así, todos los pétalos es uno contra otro, ¿no? Y en el medio hicimos otra argollita para que vaya la tercera fila. Entonces volteamos el trabajo y continuamos por acá. Recuerden que estos pétalos se miran por acá. Entonces ahora tomamos nuestro puntito y acá hacemos una cadenita. Una cadenita y entramos al círculo, ¿no? Y entramos acá a la argollita. Tomamos así con un medio punto y acá hacemos otra argollita. Sobre estos pétalos va a ir otra argollita. Entonces, 1, 2, 3. Y acá otra vez unimos a la argollita anterior y ya tenemos acá nuestra nueva argollita. Acá está. Nuestra argollita. Entonces ahora hacemos una cadenita y vamos a trabajar en esta nuestra argollita anterior, ¿no? Que hicimos de la fila anterior. Entonces ahí tomamos, unimos y hacemos los pétalos igual que hicimos anteriormente. 1, 2 y 3 para tomar altura y luego las varetas. Exactamente igual hacemos 6 varetas y hacemos 2 pétalos que se miran. 3, 1, 2 y 3. Entonces tomamos acá en la argollita y unimos acá nuestros pétalos. Entonces acá están, estos son los pétalos de la primera fila y estos de la segunda. Está. Entonces acá luego de hacer nuestros pétalos vamos a pasar sobre este pétalo de la fila anterior con una cadenita. Tomamos la mitad de la argollita donde confluyen estos 2 pétalos, ahí unimos con un medio punto y hacemos una argollita. 1, 2, 3. Y unimos acá nuevamente al círculo. Luego hacemos una cadenita y pasamos sobre este pétalo hasta llegar a la otra argollita, ¿no? Y ustedes saben que cuando llegamos a la argollita, hacemos los pétalos. 1, 2, 3 y luego hacemos 6 varetas por cada pétalo. Los pétalos se van a mirar. Van a ir uno en contra del otro. Y acá unimos nuestros
pétalos acá a la presillita. Y quiero que noten que estos pétalos que hicimos en la segunda fila están mirándose, yo digo mirándose, uno contra otro, pero lo vamos a ver mejor si lo volteamos, ¿no? Esta es la primera fila y los pétalos están mirándose para acá, para adelante, y estos se miran para atrás. Esto es para que le dé movimiento al trabajo. Ahorita no se nota mucho, cuando avancemos más lo vamos a notar. Bueno, y así continuamos de la misma manera. Voy a hacer un pequeño resumen de cada pétalo de la tercera fila en la que estamos trabajando. Vamos a hacer una cadenita. Acá voy a hacer la cadenita para que la vean, cadenita. Y esto va sobre este pétalo. Entonces tomo el medio, en esta argollita tomo la mitad entre este pétalo y este, ¿no? Ahí tomo la mitad. Esta cadenita va, como les dije, sobre este pétalo. Tomo el medio, hago el medio punto y aquí entre estos dos pétalos, ahí voy a hacer otra argollita similar a esta. Entonces, 1, 2 y 3. Y luego vuelvo a esta argolla. Entonces, cierro y acabé en la argollita. Esta argolla entre los dos pétalos sobre esta argolla de acá. Hago una cadenita más. Cadenita sobre el pétalo y voy a tomar la argollita de la fila anterior. Pongo mi hilo para acá, porque se me fue para allá. Entonces acá tomamos esta argollita y ahí hacemos los pétalos. Los dos pétalos que ustedes ya saben, 3 para tomar altura y 6 varetas, ¿no? 6 varetitas y son los pétalos que se miran, pero para este lado, ¿no? Para este lado de la cara, porque los otros miran para allá, los de la fila anterior, ¿no? Y acá hacemos los dos pétalos. Y así continuamos trabajando a lo largo de toda la pulsera. Aquí, ya terminando la tercera fila, acá solamente me falta realizar los últimos pétalos. Entonces hacemos una cadenita que va sobre este pétalo. Y tomamos acá esta argollita y hacemos sobre esta las 3 cadenitas para hacer la argollita que va encima. 3 cadenitas y tomamos otra vez la argollita y cerramos. Entonces acá ya no vamos a hacer esta cadenita que hacíamos sobre este pétalo. Directamente volteamos para hacer la cuarta fila. Entonces ahora realizamos la cuarta fila y última. Y esta fila es muy sencilla. Solo vamos a hacer los pétalos dentro de estas argollitas que hicimos. Acá en esta, pasando 2, está esta otra. Creo que lo vean bien. Pasando 2 está la otra. Y así en toda la pulsera. Entonces lo mismo de siempre, no hay nada nuevo. 3 cadenitas para tomar altura
1, 2, 3. Y los pétalos de varetas. 6 varetas, como siempre. Y el segundo pétalo dentro de la misma argollita. 2 pétalos que se miran, uno en contra del otro. 6 varetas para terminar mi segundo pétalo y luego 3 cadenitas para bajar a nuestra presillita. Entonces acá ya tenemos estos pétalos sobre la segunda fila. Esta es la tercera. Esta es la tercera, la que entra por acá, entre los dos pétalos de acá. Entonces, como esta es nuestra última fila, lo que vamos a hacer es, para llegar de estos pétalos a esta presilla de acá, vamos directamente con 2 cadenitas, 1 y 2 por detrás de estos pétalos. Por acá atrás vamos a la presilla, a la argollita, como querramos decirlo, y acá volvemos a hacer los pétalos iguales a los que hemos estado haciendo siempre. 3 cadenitas para subir y 6 varetitas para el pétalo. Cada argollita de 2 pétalos. Entonces acá terminando los 2 pétalos. Entonces así queda nuestra pulsera. Acá están los 2 pétalos de esta cuarta fila. Luego nos pasamos por detrás de estos 2 pétalos con 2 cadenitas. Acá están las 2 cadenitas. Y acá volvimos a hacer los 2 pétalos más. Estos 2 pétalos los pasamos. Ustedes ya saben, terminando estos 2 pétalos, hacemos 2 cadenitas para pasar los siguientes pétalos de la fila 3. 1, 2, pasamos y atravesamos a la argollita próxima. Y así continuamos toda la pulsera haciendo solamente los pétalos dentro de las argollitas. Acá, luego acá, luego acá. Así continuamos toda la pulsera. Yo sigo trabajando de la misma manera toda la pulsera. Bueno, yo acá sigo trabajando la cuarta fila y quiero que noten el movimiento de los pétalos. Esta es la cuarta, la que estoy trabajando. Esta es la tercera, que tiene los pétalos mirando para acá. Y esta fue la segunda, que los pétalos miran para acá. Entonces yo continúo trabajando de la misma manera en cada argollita. Acá estoy trabajando en esta argollita de acá. En cada argollita, fíjense aquí, en cada argollita hago 2 pétalos y detrás de estos paso con 2 cadenitas a la otra argollita que continúa para realizar acá 2 pétalos más. Y luego así 2 cadenitas, luego 2 pétalos acá. Así hasta terminar toda la pulsera. Yo continúo trabajando. Y bueno, acá ya terminé de tejer la última fila y solamente nos faltan hacer los acabados. Acá está mi último punto. Estiro y corto.
Y acá aseguro, como siempre, 2 veces. Una y dos. Y siempre con el alambre para arriba, no para el lado que va a la piel, ¿no? Ahí cortamos para que esto no nos moleste. Y ahora no, tenemos que poner las llavecitas. Acá ya me adelanté, a este lado ya le puse. Ahora colocamos al otro extremo la otra llavecita. Y así quedan puestas nuestras llaves. Y queda concluida nuestra pulsera trabajada con la técnica de crochet clásico. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.